El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. La Biblia, unos versículos antes de Génesis, capítulo 8, unos versículos antes, nos hablan de que la generación en la cual Noé construyó el arca era una generación perversa, maligna, y su corazón andaba de continuo al mal. O sea que no era una generación santa. Me imagino las burlas. Máximo cuando estos habitantes no conocían las estaciones. No habían estaciones. No había lluvia. Ellos no conocían la lluvia porque había un vapor que salía y cubría la tierra, pero no llovía. Y alguien dirá, ¿cómo sabe usted? Pues lee la Biblia. Perdón que sea grosero. Pero salía un vapor. Entonces la gente no sabía que iba a llover. No lo conocía. La gente no conocía las estaciones. La gente donde se construyó el arca no estaba cerca al mar. Para que dijeran, no, es que la va a remolcar con unos par de elefantes y la hace flotar en el agua. No. La Biblia dice que él empezó. Había un motor, había algo que lo impulsaba en medio de una generación maligna, perversa, a obedecer a Dios. ¿Qué te motiva hoy? Porque el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo registran que en nuestro tiempo el mismo Dios, Jesucristo, Jesús, dijo que como en los días de Noé, la gente se casaría, tomaría, bebería, etcétera, etcétera, hasta que entró él y su casa, su familia, al arca y la puerta se cerró. Eso quiere mostrar de que hay mucha incredulidad, mucha dureza, mucha perversión dentro de los corazones. Así que lo que hizo obedecer no fue que hizo el arca, no. Ese es el final. Lo que a él lo motivó fue la fe, fue creerle a Dios, a esa voz que le hablaba, que le decía, haz esto, haz aquello, y él empezó a obedecer. Así que se debe observar que la fe es el motor que hizo obedecer a Noé. Esto deja notar por el obrar. O sea, la obra, el arca, es lo que muestra una obediencia, pero esa obediencia está basada en la fe. Y la fe fue lo que justificó a Noé. Mire que aquí ya se habla de justicia, pero no la justicia que hoy tenemos en Cristo, sino se habla de una justicia en la fe, que es la misma que debe actuar en nosotros. Si bien en ese tiempo no estaba el periodo de la gracia, pero era un periodo en el cual Dios estaba tratando, después del hombre salir de la conciencia, y había una transición para un gobierno humano. Pero la maldad había crecido y la fe fue la que lo motivó a actuar. El apóstol Pablo nos dice muy claramente, y la escritura lo dice claramente, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Para que tú no estés corriendo. Ay, es que me prohíben. Mi pastor me prohíbe.
Ay, mi religión me prohíbe. Sí, todo eso puede ser cierto, pero eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar a ti es tu conciencia. Y es lo que la fe. Hebreos 11:6 dice, la fe pues es necesaria para agradar a Dios. Por eso, todo el que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente le buscan. La fe es ese motor. La fe es ese dynamus, ese poder continuo que debe haber en nosotros, que nos debe hacer aferrar a Dios. Y esto fue lo que también exaltó el apóstol Pablo de Abraham. Abraham tenía la misma característica que se evidenció en Noé. La justicia que es el resultado de tener una fe en Dios. La justicia que es el resultado de tener una fe en Dios, que hace obedecer, y la obediencia hace que se lleve a cabo lo que Dios pide. Dios está haciendo un pacto con ellos incondicional. Eso Dios lo hizo con Adán. Ahora Dios vuelve y ratifica este pacto, vuelve nuevamente y ratifica un pacto incondicional con Noé. Ahí es donde empieza la palabra a tomar sentido. Y perdone que te moleste cuando Dios te pide que ames a tu enemigo, aquella persona que te hizo el mal, que te hizo la guerra. Pero no es un amor de hipocresía, un amor, cumplo tu palabra, Señor, pero mejor dicho, como dice, me lo como pero no lo mastico. No. O cuando Dios dice ama a tu esposo o esposa. Es que si usted viera, es que él es culpable, ámalo. Pero no es ese amor de hipocresía. Es que la palabra me lo dice, pero usted lo habla con un rencor, con un resentimiento, porque usted quiere que hagan todo lo que usted quiera. Pero nunca usted se ha puesto a pensar que debe hacer lo que le agrada a su esposo o esposa. Bueno, etc. Pero estamos hablando del pacto. La Biblia dice muy claramente en Romanos capítulo 4, versículo 1 y 6. Permítame leérselo para ilustrar que la fe es la que nos justifica. La fe es el motor que nos hace ser agradables a Dios. No es lo que hagamos, no. No es lo que prediquemos, no. No es lo que tú vivas, no. Ese debe ser tu resultado. La Biblia lo habla. Leámoslo, Romanos 4, 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Leámoslo. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Noé fuera justificado por sus obras, pues tendría de qué gloriarse. Imagínense un tiempo donde no llovía, donde no existían estaciones, donde la gente lo veía ir y cortar la madera, calafatearla, organizarla, llevarla, empezar a construir esa arca, etcétera, etcétera. 120 años con la misma tónica. Pues alguien dice, y usted me pide que me aguante a ese hombre. Pues Noé duró 120 años construyendo un arca. Y la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdona 70 veces 7, pero no es multiplicar 7 por 7, 49. Listo,
47, me faltan 2 y sabe que, chao. No, ese es un sinfín, el 7 por 7. Es algo infinito. Es algo que no se puede multiplicar ni sumar. A eso se refiere la Escritura. Versículo 3. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Así que los frutos se ven. Y leo esto que tiene que ver con Abraham, pero también tiene que ver con Noé, porque Noé fue justificado y aún más, Noé condenó al mundo. Sí, que la gente no crea que hubo un diluvio. Pues déjame decirte que tampoco podríamos creer que usted existe. No. Sí, ¿me hago entender? Mucha gente, hoy mi hija decía, es que una amiga decía que estaba muy lejos de Dios. Yo le dije, en este tiempo no estamos ni tan lejos ni tan cerca, porque cada respirar que nosotros hacemos, Dios está. Cada vez que usted inhala y exhala, pronuncias Yahweh. El problema es que Dios está ahí, tan cerca, pero el problema es cuando tú mueras, que esa cercanía o esa lejanía ya es para toda tu vida. Así que Dios hace un pacto con Noé. La palabra pacto se deriva del hebreo berechit, ahí te lo escribí, que significa derramar sangre o dejar correr la sangre. Hemos venido estudiando el pacto del Edén y de Adán, donde vimos por qué era necesario que muriera un inocente. Y era necesario porque el hombre estaba desnudo en el huerto del Edén y había cosido unas hojas de higuera, la religión, pero él sabía que esas hojas de higuera no lo cubrían porque una vez se hizo su túnica, se colocó todo su ajuar, tanto el hombre como la mujer, oyeron la voz de su creador y se escondieron. Ya eso ampliamente lo expliqué el programa anterior. Pero era necesario que el hombre se sintiera cubierto, tapado, por lo cual se hizo el sacrificio de un animal. Pero en sí el pacto lo que muestra es la esencia, en el carácter de Dios, o sea, el carácter de Dios actuando en favor del hombre en misericordia y amor para redimir a quien por sus propios medios no lo puede lograr. Nadie puede lograr, apartado de Dios, ser justo, tener esa paz, como alguien me decía, esa paz existencial. Yo le dije, no, tú necesitas la paz de Dios, porque existencialmente es algo que tú no puedes medir, pero a Dios sí, porque Dios viene y te llena. Así que el hombre desobedece, queda desnudo delante de Dios, y esa desnudez es cubierta por Dios por medio de un sacrificio. Y todo este sacrificio culmina en Cristo. Ahora, desde el huerto del Edén hasta Cristo, Dios ha comenzado a desarrollar su plan. Sí, no es que con cada periodo Dios miró, ay, fallé, voy a mejorarlo. No. Es como cuando una persona entra al colegio y entra a a prejardín, jardín,
transición, hay otro ahí, no me acuerdo. Primero, segundo, y va creciendo su nivel de conocimiento. Así fueron los pactos. Dios iba tratando con el hombre hasta llegar a la culminación que es Cristo. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. A Dios le place. ¿Quién le puede decir al alfarero por qué me has hecho así? Así que Dios empezó a desarrollar su plan que desde antes de la fundación del mundo lo había trazado, lo había planificado. Por ello, los pactos nos muestran la redención y salvación del hombre. El propósito de los pactos de Dios con el hombre tienen que ver con redención y salvación. No desconocemos que hay otra serie de pactos, pero no los hemos tocado y no los vamos a tocar. Pero a medida que avancemos vamos entendiendo que es un pacto. Por eso, tú no trates de pactar con Dios, porque es que Dios no acepta esos pactos. No, los pactos son cuando Dios trata con el hombre. Así que en cada pacto se ve un beneficio. Un beneficio que es mayor del pacto. ¿Por qué? Porque si bien el pacto tiene unos deberes, unas obligaciones, los beneficios son mayores que esos deberes y esas obligaciones. Pero el hombre, a través de el Edén, de Adán, y ahora vamos a ver con Noé, la dureza de su corazón terminaba violando e invalidando el pacto. Pero Dios volvía una vez más a mostrar su misericordia y su amor y vuelve nuevamente a pactar con el hombre. Hasta que este pacto llega al Hijo del Hombre y hasta el día de hoy no es violado. ¿Hay alguien que lo cumplió? Sí. Y en Él estamos. Por Él vivimos. Por Él nos sostenemos. Por ese hombre que fue capaz de cumplir lo que pactó con Dios. El Hijo del Hombre. Siendo el único que no violó el pacto, por lo cual su pacto es eterno y duradero. Cada pacto nos arroja luz de lo que debía cumplir el Señor Jesús en la cruz. Cada pacto, si bien el hombre lo violaba, Cristo tenía que cumplirlo en la cruz del Calvario. Debía consumir todo eso. No solamente fue el pacto de Moisés, de la ley. No, él tuvo que coger desde Adán, desde el Edén, porque recordemos que en el Edén, Génesis 3:15, se firma la enemistad entre simientes, se firma el sacrificio de la cruz, que nadie lo logró entender, ni el mismo diablo, porque si lo hubiera entendido, pues no hubiera dado muerte al Señor, por el contrario, lo hubiera guardado, no lo hubiera dejado morir. Pero todo esto se cumplió, no se abolió, y Cristo es el último de los pactos. Es la consumación de la misericordia y el amor de Dios, donde el Padre nos muestra cuánto amor nos tiene, que envió a Cristo, y hoy, al igual que Cristo, somos uno en Él. Así como Cristo es uno con el Padre, nosotros somos uno en Cristo y somos uno en el Padre. Cada pacto nos arroja la forma en que Dios iba trazando con cada dispensación y se iba sumando una tras otra. Dios iba preparando a cada generación para cumplir sus propósitos. Por ello podemos ir entendiendo que el pacto tiene sus raíces y su final de ellos es Cristo. Romanos 4:4 y 5. ¿Qué dice la Biblia?
Porque el fin de ¿la ley de qué? Del pacto, es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Tú crees en Cristo? Pues has cumplido la ley, así como Él la cumplió. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribió así. Mire que la Biblia es clara en decir. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. O sea, ¿qué dice? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas, que guarde todo lo escritural, que cumpla todo lo escritural, la ley no le puede condenar. Y solo Cristo fue capaz de hacerlo. Solo Cristo fue quien ha cumplido, coma, tilde, puntos de la ley en su propio cuerpo, para ahora decirle a la iglesia, consumado es. ¿No te parece algo glorioso? Una vez más volvemos a la esencia del pacto. Tú no haces nada. Obedece. Dios lo hizo todo por ti. Obedece. Dios lo afirma todo por ti. Permanece en Él. Dios todo lo quiere en ti. Permanece en Él. Características generales del pacto que hemos visto hasta ahora. Desde el huerto del Edén hasta Adán. Primero, debía sacrificarse un animal. Esto significa vestir al hombre. Por eso, la ley de los pactos en Moisés, lo que trataba de hacer era cubrir, tapar, redimir al hombre. Pero la obra final, todo eso se iba sumando a Cristo. Ya lo vimos. Era un pacto incondicional. ¿Por qué? Porque no tenía condiciones. Se mantenía independientemente de la fidelidad de una de las partes. Y todo debía guardarse en obediencia. El hombre solo debía obedecer. Se les había ordenado fructificar y multiplicar. Y vamos a ver esta constante en el pacto. O sea, el pacto es uno solo. Solamente que se manifestó en el Edén, en Adán, y ahora con Moisés. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver de que el pacto sigue siendo lo mismo. Solamente que Dios vuelve y busca a alguien en quien puede Él confiar que lo va a cumplir. Hoy Dios desea que nosotros como creyentes podamos ser esos llamados para este tiempo, en el cual podamos cumplir su pacto en Cristo y ser luz para los demás. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.